revelado la increíble verdad detrás de la madre envidiosa que cambió a su hija por la de su Amy. Ana, una madre soltera de 32 años, se sintió atrapada en la vorágine de su vida diaria. Con su salario de docente, cada día era un reto, pero el amor de su hija Valentina, una talentosa pintora de 10 años, hacía que todo valiera la pena. Sin embargo, crecer en un pequeño pueblo lleno de tradición y color no era el camino de rosas que alguna vez imaginó. No después de ese encuentro inesperado con Patricia, su antigua amiga. Aquella tarde, mientras organizaba la exposición de arte infantil en la escuela, los recuerdos de la universidad regresaron con fuerza. Los momentos compartidos con Patricia, quien siempre había priorizado el estatus social sobre lo valioso, se convirtieron en una mezcla de nostalgia y desconfianza. ¿Cómo podría haberse atrevido a volver a su vida? La sensación de ansiedad creció en su pecho, como un nudo que se estrechaba con cada paso que daba hacia el pasado. Patricia, resplandeciente y segura, no tardó en acercarse. Sus ojos brillaban, pero no con la luz sincera de la amistad, sino con la ambición que Ana ya conocía demasiado bien. La nueva vida de Patricia, llena de lujos y superficialidades, contrastaba con la sencillez que Ana valoraba. Mientras su amiga hablaba de exposiciones y eventos sociales, Ana cuestionaba, ¿realmente deseaba que Valentina se sumergiera en ese mundo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, a medida que las semanas pasaban, la sombra de Patricia se cernía sobre su hogar. Atractores de vida desenfrenada, sutilezas de control, regalos costosos guiaron a Valentina por un camino incierto. Ana se sintió desbordada, cada encuentro se tornaba un juego psicológico. Era incapaz de ver la sonrisa en el rostro de su hija sin recordar lo que lo había costado, ella había construido una vida alrededor de la autenticidad. El constante contraste entre ambas vidas provocaba en Ana una inquietante angustia. El dilema escalaba cuando se dio cuenta que Valentina mostraba cada vez más interés por seguir a Patricia. El rostro de su hija, ese reflejo de su amor y esfuerzo, comenzó a transformarse bajo la influencia de su amiga. Ana temía que esa fascinación por el éxito fuera una ilusión que llevaría a su niña a perderse a sí misma, a olvidar el porqué de su arte. Esa angustia creció hasta convertirse en un dolor permanente, la dicotomía entre el futuro de su hija y sus ideales personales. Cuando Ana enfrentó a Patricia al descubrir su verdadero propósito de manipulación, las palabras brotaron con una intensidad que hizo temblar su mundo. En esos momentos de confrontación, el eco de la traición resonaba en su mente y su preocupación por Valentina se tornó un clamor. Tenía que proteger a su hija, pero, ¿a qué costo? Todo se tornó tétrico y desolador, y justo después del enfrentamiento, una nueva revelación emergió de Valentina en la exposición, con su pintura que destilaba el legado artístico de su abuela. Un giro inesperado retumbó en la mente de Ana, el talento y los sueños de Valentina eran suyos, hoy más que nunca debía proteger ese brillo frente a todo. Lo que se tejió entre madre e hija se convirtió en un camino sombrío y lleno de conflictos. ¿Podría Ana resistirse a la presión de una vida vacía por amor y estatus? El futuro aguardaba en un hilo tenso mientras la angustia de Ana y los deseos de Valentina coexistían, sin resolver, pero a punto de estallar en una verdad que, una vez revelada, podría separar lo que la vida, un día, había unido. Ana se encontraba en la soledad de su cocina, los platos a medio lavar y Valentina sumida en la pintura de su habitación. La presión que sentía se asemejaba a una rutina monocromática que ahora comenzaba a teñirse de ansias y decepciones.
Reflejándose en el brillo de los utensilios, Ana observaba su propio rostro, un lienzo desgastado por la lucha constante, amor y miedo entrelazados en su ser. Las semanas posteriores a la confrontación con Patricia habían sido un continuo tira y afloja. Cada vez que intentaba llevar a Valentina a nuevas actividades artísticas, la respuesta era un desdén que le rompía el corazón. Mami, Patricia dice que eso no importa. Esa frase repetida sonaba en su cabeza como un eco perturbador, perforaba su determinación, desdibujaba las certezas que había construido. Las noches eran aún más difíciles. A medida que el sueño la eludía, Ana se obsesionaba con el miedo de perder a su hija entre los brillos falsos que Patricia exhibía con tanta facilidad. Se preguntaba si podría recuperar a Valentina, esa niña curiosa y encantadora que solía ver en el espejo, antes de que su esencia se desvaneciera por completo. Esa dualidad dentro de ella, madre y guerrera, comenzaba a desquebrajarse. Cuando decidía que era hora de hablar con Valentina sobre su trayectoria artística, una barrera invisible se interponía. La niña se había convertido en un reflejo de todo lo prepotente que Patricia había enseñado. Ana sabía que no podía luchar en ese terreno, la única manera de reconectar sería apelar al verdadero amor que compartían, el arte como un lenguaje interno y auténtico. Sabiendo que la comunicación sería clave, Ana se sentó un día con Valentina mientras la niña organizaba sus pinturas. ¿Recuerdas la pintura que hicimos juntas, la que traía el sol brillando entre los árboles?, preguntó con suavidad. Valentina asintió sin mirarla a los ojos. Lo que creas, tu arte, tiene un valor increíble, porque está hecho con amor. No porque te lo diga alguien más. La niña alzó la vista por un breve instante, la duda reflejada en su mirada. Una respuesta. Ana se sintió aliviada y preocupada al mismo tiempo. ¿Podría esa conexión aún existir? Con un profundo suspiro, decidió facilitar más su exploración emocional. Lima de su energía, crear un espacio donde Valentina pudiera hablar de sus pasiones sin miedos ni presiones externas. Se propuso llevar a su hija a la galería local, un lugar donde artistas emergentes podían exponer sus obras. Sería un paso más allá de la influencia de Patricia, una oportunidad para mostrar a Valentina el arte genuino que provenía de dentro, no de la superficialidad del reconocimiento. Pero una pregunta persistía: ¿podría Valentina distinguir entre lo que realmente la apasionaba y lo que era un simple atractivo? Sin embargo, a medida que los días se deslizaban, la convicción de Ana empezó a tambalear. La preocupación por el futuro de su hija se mezclaba con la añoranza de sus propias aspiraciones como artista. La lucha por mantenerse firme ante las influencias externas se veía como un espejo reflejando su propia inseguridad. Sus aspiraciones de ser reconocida, de aprovechar su talento, parecían condenadas a la inactividad en medio de esta tormenta. Mientras tanto, un cambio inesperado comenzó a germinar en Valentina. La niña, viendo el profundo anhelo que su madre tenía por transmitir su amor por el arte, comenzó a mostrar interés en explorar la galería. Pero la manera en que Valentina deseaba expresarse ya no era clara. Ana notó la conexión y la contradicción, todas esas emociones fermentaban en un caos creativo que debía ser dirigido con cuidado. Al prepararse para su primera visita a la galería, Ana sintió el latido de su propio corazón resonar con la esperanza, pero también con una punzada de ansiedad. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a Patricia, sino también a las decisiones que había tomado en su propia vida. ¿Sería suficiente ahora la fuerza de un deseo profundo para llevar a su hija a un renacimiento artístico, uno que escapara de las sombras de la superficialidad? El umbral entre el éxito y el fracaso se encontraba más cerca de lo que jamás había imaginado, justo frente a la puerta de aquella galería. La certeza de que su vida estaba por transformarse se entrelazaba con el temor a lo que descubrirían en ese lugar. Valentina, aún ansiosa, miró a su madre y preguntó: ¿estás lista para ver lo que puedo hacer? Ana se dio cuenta de que el momento no solo era de Valentina, su vida, su esencia,
estaba en juego. Mientras la puerta se abría ante ambas, una revelación crucial brotó de su mente: a veces, la lucha por la autenticidad trasciende la carrera y el éxito. Una frase resonó en su cabeza: el arte no se trata de estatus, se trata de ser fiel a uno mismo. ¿Podría finalmente Ana guiarlas a ambas hacia esa verdad liberadora? El ruido de la galería era un coro de vidas y voces, un crisol de pasiones que se entrelazaban en un mismo espacio. Ana, sintiendo cómo su corazón pulsaba al ritmo de un nuevo descubrimiento, se dio cuenta de que cada paso que daba junto a Valentina la acercaba más a una comprensión de sí misma. Entre las paredes cubiertas de colores vibrantes, la artista interior que había estado dormida bajo el peso de su vida cotidiana empezaba a cobrar vida. Este lugar, con su aire impregnado de creatividad, podría ser el refugio que ambas necesitaban. Valentina se sintió abrumada al principio, sus ojos grandes escaneando las obras que colgaban como recuerdos de luchas y esperanzas ajenas. Ana le tomó la mano y la llevó a la primera sala, donde un mural colorido y caótico provocaba miedos y asombros en partes iguales. «Mira», le dijo, «cada obra aquí cuenta una historia. La historia de su creador es lo que la hace valiosa». En ese momento, comenzó a girar la rueda del interés en Valentina, una chispa que Ana decidió avivar sin prisa. Mientras Valentina se acercaba a cada pintura, Ana examinaba su reacción, buscando destellos de interés genuino. La conexión entre ambas, ahora más palpable, también se sentía como un juego de luces y sombras. Sin embargo, una sombra persistente acechaba en el fondo de su mente: Patricia. La madre de su, mostrándole un mundo de validaciones superficiales, había dejado una marca que no podía borrar con un simple viaje a la galería. A medida que se trasladaban de una habitación a otra, Valentina, entre la emoción y la timidez, comenzaba a hablar sobre lo que veía. «Mamá, ese pincelado parece que está gritando», musitó, tomando por sorpresa a Ana. Ese grito era una conexión vital, y Ana supo que era el momento de invitar a su hija a construir algo juntas. Era su oportunidad de calar en lo profundo de la mente creativa de Valentina. El murmullo de la galería se desvaneció en un instante cuando el guardia de seguridad anunció la llegada de un artista conocido. Valentina se encogió, un susurro de inseguridad cruzando su rostro. Ana pudo ver el efecto de la comparación en su hija: la fama social, la aprobación instantánea, ese deseo de encajar que tanto temía. ¿Era esto lo que quería para su pequeña? ¿Permitir que su luz se ensombreciera por la opulencia de la superficialidad? Ana, sacudiéndose el miedo, se acercó a su hija y le susurró: «No tienes que ser como ellos, Valentina. Solo sé tú misma». La niña tomó aire, y por un segundo, sintió que el peso de las expectativas externas se aligeraba. Haber dado ese paso hacia el descubrimiento de un arte interno era el primer ladrillo para construir una autoestima sólida. Sin embargo, el ambiente cambió cuando percibieron a Patricia cruzando la sala. Aunque la tensión asomaba como una tormenta sobre sus cabezas, Ana respiró hondo, sintiéndose preparada. Esa confrontación era inevitable, y siempre había cruzado sus pensamientos en silencio, deseando que algún día pudiera no solo avanzar, sino también demostrar que la autenticidad valía más que cualquier respuesta superficial. Valentina, aún en su desasosiego, se percató de la tensión de su madre. «Mamá, ¿crees que está bien?». Ana asintió rápidamente, pero sus ojos no se separaron de Patricia, quien con un aire de superioridad observaba. La mirada de Ana pasó a ser un muro de determinación, no estaba dispuesta a rendirse. Las palabras aún no pronunciadas se precipitaban. Las posibilidades se manifestaban en su mente: enfrentamiento, dignidad, la necesidad de mostrar a su hija que el arte era un camino de autoexpresión, y no un desfile de modas. Este trayecto de descubrimiento personal y profesional comenzaba a fragmentarse en una amplia gama de decisiones. Mientras Valentina miraba a su madre con un destello de confianza y confusión, Ana sintió que el momento había llegado.
Al abrir la puerta a un mundo nuevo, debía permanecer firme no solo ante su hija, sino también frente a la figura que había representado años de inseguridad. Hoy no. Solo vamos a ver arte, Valentina, hoy vamos a hacer arte. Ana respiró hacia adentro, preparándose para una nueva confrontación. Es hora de que conozcas de verdad el arte, cariño. Y con esas palabras resonando en su mente, un impulso irracional la animó a dar un paso adelante. ¿Sería esta la lucha que ambas necesitaban para liberarse de las ataduras del pasado? Las palabras vibraron en el aire, cargadas de significado y una promesa de autenticidad. Ana avanzó, su corazón golpeando con fuerza por la inseguridad que había intentado contener. Patricia, con su porte altivo y sonrisa calculada, ya había comenzado a atraer miradas, casi como si quisiera absorber la atención del universo. Pero, en lugar de desmoronarse ante esa presencia, Ana decidió ser firme. Valentina la observaba, su mirada reflejando tanto admiración como miedo, y Ana sintió que esa dualidad era un espejo de sus propias luchas internas. «Deja que la gente observe», murmuró Ana, volviendo a centrar su atención en la galería. Valentina asintió, sintiendo que ese pequeño gesto de tranquilidad podía animarla. La madre no solo esperaba cambiar su propia percepción frente a Patricia, sino también la de su hija. Valentina necesitaba entender que el valor de una persona no dependía de su estatus o éxito. Mientras Patricia se acercaba, Ana sintió un profundo impulso de desterrar a la sombra del pasado. La mujer que uno podía interpretar como una figura de autoridad en el mundo del arte había marcado su vida demasiado tiempo. No era el éxito el que incomodaba a Ana, sino la forma en que éste podía distorsionar su percepción de sí misma y de Valentina. «Hoy me enfrento a ti», pensó mientras su mente comenzaba a orquestar un pequeño discurso de autoconfianza. «Ana, querida», dijo Patricia, su tono implacable, un tanto burlón. «¿Qué haces aquí? Tu hija no debería estar en otro lugar, quizás en una actividad más adecuada para su edad». Aquella pregunta, deslizada envuelta en una aparente preocupación, fingía ser un halago pero era, de hecho, una crítica velada. Ana sintió que la ira burbujeaba en su interior, pero esta vez, no dejaría que le paralizara. «Valentina y yo estamos aquí para descubrir el poder del arte». «No me importa tu definición de lo que es adecuado», respondió Ana, su voz firme y mirada directa. La expresión de Patricia cambió, mostrando un atisbo de sorpresa antes de que la controladora actitud volviera a fluir. Ana respiró profundamente, asimilando la reacción de Valentina ante la confrontación. Su hija la miraba con ojos amplios y brillantes, y Ana pudo ver que, por primera vez, Valentina no parecía asustada, sino cautivada por la valentía de su madre. Ese momento, esa conexión, era un regalo que Ana no esperaba, pero que necesitaba con desesperación. «Eso es lo que importa, cariño», continuó Ana, buscando reafirmar a su hija. «El arte no es solo algo que se cuelga en una pared. Es el reflejo de quienes somos, de nuestras luchas y sueños. Nunca permitas que otros definan lo que tú puedes ser». La última frase resonó con un eco nuevo. Era como si Ana no solo estuviera hablando con Valentina, sino que parte de la afirmación resonara en ella misma. Los dos mundos, el de las expectativas de Patricia y el de la autenticidad que Ana comenzaba a construir, se entrelazaban en un hilo tenso. Ana sintió que cada palabra, cada mirada, la acercaba más a dejar de ser una sombra de sí misma y convertirse en la luz que su hija necesitaba. «El arte puede liberarte», pensó en un momento de revelación, «pero lo que realmente libera es ser honestos con nosotros mismos». Patricia, no dispuesta a dejarse acorralar, replicó con un tono sarcástico: «¿Y qué esperas lograr con esto, Ana? ¿Un abrazo emocional entre madre e hija en un sitio de arte? ¿Sabes que el talento no se compra con buenas intenciones?». Ana se sintió irritada, pero al mismo tiempo, fortalecida por el desafío.
Quizás la verdadera obra de arte sea cómo nos aceptamos y apoyamos unas a otras. La inagotable lucha dentro de su mente seguía girando. ¿Era esta la batalla que necesitaba ganar? Justo en ese instante, Valentina despejó su voz dudosa y se atrevió a hablar. Mamá, quiero hacer algo, un dibujo que refleje cómo me siento al estar aquí. Aquellas palabras, frescas y sinceras, golpearon con fuerza a Ana. ¿Era posible que ese deseo naciera incluso en medio de las sombras? El corazón de Ana se aceleró. Este era un nuevo principio, una invitación a explorar el talento oculto de Valentina, impulsándolo a emerger con sinceridad. La lucha había evolucionado de una confrontación con Patricia hacia un espacio de creación compartida entre madre e hija. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre aún retumbaba en el fondo de su mente. ¿Podría esta nueva decisión llevarlas a un camino de crecimiento y autenticidad, o simplemente ser otra expectativa de la que escapar? Mientras Valentina se retiraba a una esquina de la galería, Ana sintió que la tensión se entrelazaba nuevamente, pero también que una nueva posibilidad se alzaba en el horizonte. Decidió seguir a su hija, pero la voz de Patricia resonaba: la competencia no perdona, Ana. Había un revuelo emocional agazapado justo al borde de su entendimiento de lo que significaba realmente ser madre. Así, Ana se enfrentó a la incertidumbre en la elección entre someterse a los viejos patrones o seguir adelante hacia lo desconocido. Se volvió hacia Patricia una vez más. Hoy no soy quien eras tú, y hoy, Valentina tampoco. Estén alerta. Con eso, Ana tomó la decisión más audaz de su vida. Continuó hacia su hija, dispuesta a propulsarse a un mundo de arte real y conexiones genuinas. Pero mientras lo hacía, una pregunta ardía en su mente: ¿sería suficiente este movimiento para deshacer años de inseguridades o necesitaría algo más? El lienzo de sus vidas, en blanco para crear, aguardaba su siguiente trazo. Ana observó a Valentina mientras la niña se acercaba a un caballete que, para su sorpresa, había sido dispuesto en una esquina de la galería. El espacio, lleno de obras imponentes, también ofrecía un rincón poderoso donde el arte podía florecer desde la sencillez. Este lugar, cargado de expectativas y juicios, ahora se convertía en un refugio de expresión genuina. Ana sintió como una chispa de esperanza iluminaba su interior, mientras seguía a su hija con pasos decididos. Mientras Valentina comenzaba a dibujar, Ana se permitió un momento de reflexión. El susurro de la voz de Patricia todavía resonaba en su mente. La competencia no perdona. Esa frase se repetía, agazapada, en cada rincón de su pensamiento. La presión generada por las expectativas externas siempre la había perseguido, como una sombra que se negaba a desaparecer. Pero hoy, en este instante, Ana decidió desafiar ese eco. Se acercó a Valentina, que absorbía cada trazo como si las líneas que dibujaba en el lienzo fueran extensiones de sus emociones. ¿Qué piensas, cariño?, preguntó Ana, sintiendo que su propia curiosidad podía ser un vehículo de conexión. Valentina miró hacia arriba, su expresión iluminada, como si lo creado fuera más que un simple dibujo, era un reflejo de su voz interna emergente. Es como un sueño, mamá. Quiero que sientan lo que yo siento, respondió con sinceridad. Una oleada de orgullo envolvió a Ana, pero pronto se vio asaltada por la inseguridad. ¿Y si tu sentimiento no es lo suficientemente válido? ¿Y si lo que dibujas no es bueno? Sin embargo, pronto un destello de determinación surgió ante la posibilidad de transmitir su propia lucha hacia su hija. Decidió rechazar esas dudas que podrían ahogar su confianza. A veces nos olvidamos que el valor verdadero está en la autenticidad, no en la perfección, afirmó Ana con una convicción renovada. Valentina sonrió, tomando aquel consejo como un estandarte. Ana observó cómo la mano de su hija se movía con libertad, cada trazo revelando un pedazo de su esencia. No obstante, la mirada de Patricia seguía ahí, como un espectro que acechaba.
La madre de Valentina se dio cuenta de que el acto de creatividad y conexión con su hija era, en sí mismo, un acto rebelde. Optar por el arte de lo real, de lo emocional, significaba desterrar la falsa noción de que el arte debía de ser concebido bajo un estándar superficial. En el fondo, Ana sabía que este proceso no solo era para Valentina, sino también un camino hacia su propia liberación. Gradualmente, los murmullos de los visitantes de la galería se convirtieron en un murmullo distante. Ana se centró en los movimientos de su hija, maravillándose de su fuego interno. Todo lo que había experimentado en la galería había sido una mezcla de tensión y vulnerabilidad, pero ahora esa vulnerabilidad se tornaba en fortaleza. Mientras Ana sostenía la mirada de Valentina, comprendió que el reto estaba lejos de terminar. Su diálogo interno abría nuevas aristas de cuestionamiento. ¿Cómo puedo asegurarme de que Valentina nunca sienta como yo? ¿Cómo puedo empoderarla frente a las exigencias del mundo exterior? Las ideas comenzaban a tomar forma en su mente, trazando un nuevo camino que atravesaría las sombras de su pasado. Ana giró sobre sus talones, sintiendo el impulso de encontrar una voz más fuerte y auténtica. Acercándose a la exhibición de arte expuesto, consideró la dualidad de su viaje. Mientras Valentina redescubría su voz, ella también debía buscar la suya. La pregunta que ardía ahora era cómo compartir su propia historia sin hacer que la de su hija fuese una carga. Mientras observaba las obras, se dio cuenta de que la autenticidad en el arte estaba en sus historias, y lo mismo aplicaba a su relación con Valentina. Esto no se trataba solo de yo y de Patricia, pensó Ana. Se trataba de la relación que construyamos a través de estos momentos. Tan absorta estaba en sus reflexiones que no vio que Patricia se había acercado nuevamente. La madre de Valentina se giró para encontrar la mirada de la mujer que había intentado opacarla. ¿Aún crees que esto es solo un juego, Ana? Preguntó Patricia, una sonrisa burlona en los labios. La tensión en el aire se intensificó, un cruce de miradas que prometía más que una simple disputa. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Había llegado el momento de hacer una elección crucial. ¿Seguiría permitiendo que Patricia definiera su valía, o se mantendría firme en su proceso de sanación y autodescubrimiento, llevándose a Valentina hacia un futuro donde la autenticidad triunfara sobre la competencia? Respiró hondo, decidida a hacer escuchar su voz luego de años de silencio. Se giró hacia Valentina, cuya expresión la había llenado de coraje, y preparó las palabras que desatarían una nueva etapa en su vida. Hoy no solo estoy aquí para ti, Valentina, dijo, mirando de nuevo a Patricia temiblemente. Estoy aquí para mí. La decisión se cernía sobre ella, pero la incertidumbre también la acompañaba. ¿Lograré lo que tanto deseo o seré otra vez arrastrada por este ciclo? Y mientras el aire se cargaba de tensión y posibilidades, Ana supo que el momento de la verdad se acercaba vertiginosamente. Ana sintió como su voz parecía temblar en el aire, como si cada palabra estuviera impregnada de un peso que no podía ignorar. La mirada de Patricia, por un instante, se tornó en desdén, pero Ana había pasado demasiado tiempo bajo la sombra de la inseguridad. Ahora, una nueva determinación la inundaba, estaba lista para despojarse de las cadenas que le habían sido impuestas. ¿Realmente crees que el arte se mide en competencia? Continuó, sintiéndose más firme. De repente, el ambiente se cargó de una electricidad palpable, una combinación de incertidumbre y desafío. Patricia frunció el ceño, sorprendida por la audaz interrupción de Ana. El arte es sobre conexión, sobre liberar lo que llevamos dentro. Las palabras golpearon como un tambor resonante en una sala vacía. Ana se sentía como si estuviera haciendo las paces con la niña que había sido, una niña que una vez soñó sin límites y que ahora demandaba el mismo coraje que tanto admiraba en su hija. A medida que su voz crecía en confianza, el eco de su propia lucha se hacía oír. Ese era el cambio que necesitaba, no solo para sí misma, sino para Valentina.
Patricia dio un paso hacia adelante, como si pudiera desafiar la evolución de Ana. Una mueca de incredulidad contorsionó sus labios. ¿Y qué sabes tú de competencia y arte? ¿Cuántas veces has expuesto tu trabajo o has conquistado a una audiencia? Cuestionó con una arrogancia que podría haberse apoderado de cualquiera. Sin embargo, la respuesta de Ana se movió entre el reconocimiento de su realidad y la revelación de su verdadero potencial. No necesito tener una galería para comprender el valor de la autenticidad, replicó Ana, sintiendo cómo su voz resonaba con cada sílaba. Era un retorno a sí misma, una afirmación de que no necesitaba los logros de otros para validar su existencia. En el instante en que pronunció esas palabras, Ana se dio cuenta de que el viaje hacia su verdadera voz estaba en pleno apogeo. Mientras se enfrentaba a Patricia, la certeza de su propia valía se convirtió en su armadura. Hacía tiempo que no sentía esa chispa interna, esa fuerza que surge cuando uno decide no ser más la víctima de las circunstancias. La mirada de Valentina, que antes estaba centrada en su dibujo, ahora se alzó y se posó en su madre, reflejando una mezcla de respeto y admiración. Ana sintió que la revelación de su propia verdad liberaba un torrente de emociones reprimidas. Si realmente quiero que Valentina se sienta libre para expresarse, debo hacer lo mismo. No puedo permitir que la presión ajena me reprima, pensó mientras miraba a Patricia, ahora consciente de que su dominio había comenzado a desmoronarse. El nudo en su estómago empezaba a soltar su agarre, empujando el miedo hacia un rincón menos visible. La confrontación no era solo con Patricia, era una lucha interna, una decisión que tenía que tomar. Tenía que despojarse del lastre de las comparaciones y del temor al juicio. Mientras la tensión entre las dos mujeres se intensificaba, Ana sintió que el arte de desafiar las expectativas no era solo un acto de rebeldía, era un camino hacia la liberación. Era el instante perfecto que le permitiría no solo proteger su voz, sino también establecer un modelo de fortaleza para Valentina. Un instante de silencio llenó el espacio, el resto del mundo había desaparecido. Qué irónico, pensó Ana, cuántas veces he dudado de mi propia voz debido a los ecos de competencia, y aquí estoy encontrando mi poder al ser auténtica. Con una respiración profunda, levantó la mirada un poco más. Patricia, quizás no lo entiendas, pero ya no seré tu marioneta. Mi valor no está en ser comparada con otros, está en ser auténtica. El rostro de Patricia cambió, la inseguridad brotó por unos instantes cuando comprendió que había asistido a un cambio inesperado en Ana. La atmósfera vibraba con un nuevo significado. No estoy aquí para competir, sino para permitir que mi hija y yo seamos lo que realmente somos, concluyó Ana con una firmeza renovada que la llenaba de fuerza. Y mientras esos ecos resonaban en la galería, una oleada de emoción la envolvió. Ana se dio cuenta de que este momento no solo definía su lucha contra Patricia, sino que también la llevaba a reflexionar sobre el futuro que deseaba crear para Valentina. Se dio cuenta de que esta lucha estaba apenas comenzando, y la pregunta que la rondaba era clara: ¿habría espacio en su vida para la verdadera autenticidad, o se volvería a ver atrapada por el miedo y las expectativas? La respuesta a esta intriga palpitaba en su interior mientras se preparaba para hacer un paso más hacia su sanación, llevando consigo la voz de Valentina y, por fin, la suya propia. Ana se encontraba en un torbellino de emociones después de su confrontación con Patricia. Sentía que había desatado algo dentro de sí misma que había estado reprimido durante años. Sin embargo, con esa claridad también llegaba una inquietud. La liberación de sus demonios internos no era un fenómeno instantáneo, era más bien un camino lleno de baches que requería su atención constante. Se sentó en un rincón del estudio, rodeada por el caos de pinceles y pinturas, y permitió que sus pensamientos fluyeran. El eco de las palabras de Patricia resonaba en su mente, pero en lugar de desalentarse, utilizó esa energía para reflexionar. Era hora de tomar decisiones firmes sobre lo que quería para ella y para Valentina. No solo debía ser un modelo a seguir,
sino convertirse en su mayor inspiración. Visualizó a su hija, riendo mientras dibujaba en la mesa del comedor. Valentina tenía un don natural, su arte emanaba una autenticidad que a veces Ana envidiaba. Esa autenticidad era la esencia que había estado queriendo recuperar para sí misma. Pero, ¿cómo podía guiar a su hija hacia la confianza si no conseguía encontrarla primero en su propia vida? Ana cerró los ojos y respiró profundamente, conectando con sus aspiraciones más profundas. Se prometió que no solo se enfocaría en lo que el arte significaba para los demás, sino que exploraría lo que realmente deseaba expresar. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a trazar un plan. Se inscribiría en un taller de arte dentro de poco, un espacio donde podría explorar su creatividad sin el miedo a la crítica. Aceptaría la incomodidad del crecimiento, entendiendo que el miedo era parte del proceso de expansión personal. Ana se permitió sentir un ligero hormigueo de ansiedad ante la idea de exponer su trabajo. Pero esta vez, en lugar de encerrarse en su miedo, lo utilizaría como una palanca para lanzarse hacia adelante. La idea de mostrar su arte, de abrirse al mundo, no era solo sobre sus logros, era un acto de valentía, una señal de que estaba lista para enfrentar sus inseguridades en lugar de huir de ellas. La exposición de su vulnerabilidad no solo sería un regalo para sí misma, sino también una lección valiosa para Valentina. Los días pasaron, y entre el trabajo, las exigencias del hogar y las clases, Ana fue encontrando espacios para dibujar. Cada trazo en el lienzo se convertía en una forma de liberarse de las expectativas ajenas. Recordó momentos de su niñez, cuando el arte era solo un medio para volar sin ataduras, y cada pincelada traía consigo una ola de sanación. Con el tiempo, la tensión en su cuerpo fue cediendo y su creatividad floreció, reflejando su transformación interna en cada pieza. Sin embargo, a medida que Ana se adentraba en este nuevo capítulo, la sombra de Patricia seguía acechando. La pregunta que no podía sacudirse estaba ligada a ese momento de incertidumbre: ¿cómo respondería Patricia si decidía mostrar su trabajo en una exhibición local? La posibilidad de que su antiguo antagonista confrontara su nuevo yo la mantenía alerta, pero también decidida. Finalmente, mientras contemplaba la obra que estaba a punto de culminar, comprendió que el verdadero reto no era ya desde fuera, sino desde dentro. Estar dispuesta a arriesgarse, a ser vista, a liberarse del juicio, era la base de su transformación. Así, un día, dando un paso hacia la inevitable confrontación con su propia historia, Ana tomó el teléfono y decidió realizar la llamada que cambiaría todo. Hola, Patricia. Quiero hablarte sobre la exhibición que se está organizando. Sus palabras flotaron en el aire con una mezcla de desafío y determinación. Había comenzado a abrir la puerta a la posibilidad de una confrontación que podría cambiar no solo su vida, sino también la visión que Valentina tendría del arte. El impulso de ser vista estaba creciendo en su interior, pero la pregunta seguía presente: ¿aceptaría el riesgo de una exposición pública y abriría las puertas a una nueva relación, o la herida del pasado la detendría? La tensión en el aire era palpable mientras Ana aguardaba la respuesta. El silencio que se apoderó de la línea fue abrumador. Ana sintió cómo cada segundo se convertía en un eco que resaltaba sus dudas. La voz de Patricia, siempre tan incisiva y acostumbrada a dictar su propio ritmo, la había dejado en un limbo de incertidumbre. Esperaba una reacción instantánea, pero la falta de respuesta la puso más nerviosa. A medida que los instantes se estiraban, la mente de Ana comenzó a divagar por caminos oscuros de su pasado. Pensó en los días en que se sentía invisible no solo para los demás, sino para sí misma. La inseguridad que había arrastrado durante años se filtró en su conciencia como un veneno lento. Esa imagen de su antiguo yo, llena de dudas y miedos, chocaba con la mujer que estaba intentando emerger, quien se aventuraba a tomar riesgos y exponerse, tanto para sí misma como para Valentina. Finalmente, la voz de Patricia resonó a través del auricular como un trueno que hizo temblar su recién adquirida confianza.
Ana, ¿realmente crees que este es el camino que deseas? Exponer tu trabajo siempre trae críticas, y sabes que en nuestro círculo, eso es algo a lo que debemos estar preparadas. Ana cerró los ojos en un intento de visualizar la situación con claridad. Con cada palabra, se sentía despojada de su fuerza. Pero, por otro lado, la fortaleza que había despertado en ella exigía ser escuchada. No solo lo hago para mí, Patricia. También es por Valentina. Necesito mostrarle que es importante ser una misma, que no debemos escondernos detrás del miedo a ser juzgadas. La respuesta no fue inmediata, ella podía casi escuchar a Patricia sopesando sus palabras. La frialdad que había caracterizado sus intercambios se desvanecía lentamente, pero una chispa de duda aún nublaba el ambiente. ¿Sería capaz de entender su nuevo enfoque ante la vida? El desafío de cambiar las dinámicas establecidas le parecía un esfuerzo titánico. Pero, por primera vez, Ana se sintió decidida a arriesgarlo todo. Decidida a no dejarse intimidar, prosiguió, no estoy buscando tu aprobación, ni la de nadie. Solo quiero explorar quién soy y dar ese ejemplo a Valentina. La vida ya tiene suficientes restricciones y está llena de críticas. Quiero que ella sepa que el arte es libertad, no un juicio. En este instante, cada palabra resonaba con más firmeza. Ana se dio cuenta de que no solo estaba desafiando a Patricia, sino a los fantasmas del pasado que la perseguían en cada creación. Ella se había convertido en su propia defensa, en su propia aliada. Sentía que ya no se trataba solo de arte, sino de la esencia misma de ser. La conversación, aunque tensa, se tornó en una especie de revelación personal. Había abierto una debilidad hacia su antigua rival, pero también hacia su propia alma. Cada respuesta de Patricia la retaba, la empujaba a reafirmar su valentía. Estaba construyendo un nuevo relato, uno donde ella era la protagonista que guiaba con su ejemplo. Pero no todo podía ser tan simple. A medida que la charla transitaba hacia la posibilidad de atención mediática, la sombra de antiguas rivalidades se cernía sobre ella. Ana entendía que el camino hacia la exhibición no era solo sobre el arte, sino sobre enfrentarse a sus propios monstruos y al juicio ajeno. La posibilidad de que Patricia esbozara críticas y comentarios hirientes era aterradora. Luego, Patricia despidió la conversación con una nota inesperada. Está bien, Ana. Solo recuerda, no todas las críticas son destructivas. Si decides seguir adelante, asegúrate de estar lista para lo que pueda venir. Ana colgó y sintió una mezcla de angustia y liberación. Por un lado, el mundo parecía abrirse ante ella, pero el peso de lo que había desatado era palpable. Si iba a estar en el centro del escenario, tendría que estar preparada para lo bueno y lo malo. Esa exhibición, una posibilidad real, se estaba convirtiendo en un refugio y al mismo tiempo en un campo de batalla. La tensión crecía a medida que se aproximaba la fecha. El reto no era solo con respecto a su arte, sino a la verdad que finalmente decidiría exponer. ¿Acaso las líneas entre su pasado y su futuro se diluirían al abrir su corazón al público? La pregunta siguió resonando en su inmediata reflexión. La siguiente etapa estaba cerca, y Ana pronto tendría que decidir si estaba lista para enfrentar las repercusiones de su legado. Mientras se preparaba para sus próximos pasos, una pregunta se le ancló en la mente: ¿de verdad estaba lista para liberar los secretos que habían permanecido ocultos tanto tiempo? Un nuevo desafío estaba a punto de surgir, y no podía evitar preguntarse si su valentía sería suficiente al final de este viaje. Ana se sentó en su estudio, rodeada de lienzos en blanco que parecían observarla con una expectante curiosidad. La brisa proveniente de la ventana entreabierta traía consigo un aroma de tierra mojada que contrastaba con el caos interno que sentía. En su mente, las palabras de Patricia resonaban como un tambor marcando el compás de una batalla emocional. La exhibición se aproximaba y, con ella, la necesidad de ser auténtica.
Mientras mezclaba colores en su paleta, Ana se sumió en una profunda reflexión. Cada tonalidad se convirtió en un símbolo de su viaje, del gris de la inseguridad al vibrante rojo de la pasión. ¿Cuántas veces había elegido el silencio, el miedo y el escondite, antes de atreverse a mostrar su arte? Ahora, el arte le ofrecía un lienzo no solo para su creatividad, sino para los aspectos más oscuros de su historia personal. Se inquietaba al pensar en lo que significaba exponer su trabajo. No era solo una exhibición de paisajes o retratos, sino un viaje hacia su interior, una desnudación emocional que podría abrir puertas a días oscuros. La posibilidad de iniciar una conversación sobre sus fracasos, sus miedos y sus luchas la aterrorizaba. Pero, por otro lado, el anhelo de compartir su verdad y de inspirar a Valentina le daba una nueva razón para enfrentar sus inseguridades. Mientras absorbía estos pensamientos, un destello de duda volvió a atravesar su mente. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si sus críticas fueran certeras? Con cada nueva pregunta, se enfrentaba a una versión de sí misma que había aprendido a silenciar. Necesitaba convertir esas voces en cosas palpables, no solo rescatarlas de los rincones oscuros de su mente. Decidida a no dejar que estas sombras la consumieran, Ana optó por un enfoque más estratégico. Se propuso crear una serie de obras en las que no solo reflejara su evolución personal, sino también los dilemas que enfrentaba como madre. Quería que Valentina fuese parte del proceso creativo, contribuyendo con su visión infantil sobre la vida y el arte. Un día, mientras trabajaba en un nuevo cuadro, Valentina entró al estudio con sus ojos brillantes. «Mami, quiero pintar contigo». Esa sencilla frase resonó profundamente en Ana, evocando un mar de emociones. Con su hija, podía explorar no solo la creatividad, sino la vulnerabilidad y la transparencia. Nunca había permitido que nadie la viera caer, pero, con Valentina, la necesidad de mostrarse auténtica superaba su miedo. Juntas se sumergieron en la creación, las risas y los errores espontáneos sustituyeron su ansiedad. Ana se dio cuenta de que, más allá de ser una madre protectora, era una guía. A través de este intercambio creativo, se sentía liberada de las cadenas del juicio ajeno. El arte se convirtió en un puente, permitiéndole abrirse hacia el mundo exterior mientras se protegía a sí misma y a su hija. Sin embargo, conforme las obras comenzaban a tomar forma, Ana también sentía el peso de lo no dicho, lo que había decidido mantener oculto. Podría mostrar su verdadero yo a los demás, incluso si ello significaba que su vulnerabilidad se volviera una vulnerabilidad pública. La exhibición representaba un paso inmenso y, sin embargo, la idea de estar expuesta la intimidaba. Cuando el día de la exhibición se acercaba, Ana comenzó a prepararse mentalmente. Tenía que tomar la decisión, mostrar su trabajo tal como era, con todas sus imperfecciones y verdades. La presión era palpable, y el eco de las críticas anticipadas llenaba su mente. Mientras caminaba por el estudio, el enfoque de sus pensamientos giró hacia la esencia de su trabajo. No solo eran pinceladas en un lienzo, eran fragmentos de quién era, de sus luchas y sus amores. Se enfrentaba al mayor dilema de su vida, la necesidad de validar su obra, luchando con el temor de ser juzgada. Una mirada rápida al rostro de Valentina, pintando felizmente a su lado, le dio la fuerza que necesitaba. Ana comprendió que el viaje no se trataba de la aprobación externa, sino de su liberación personal. Estaba lista para desafiar su propia narrativa. Y con esa revelación, un nuevo reto se alzó ante ella. ¿Estaría dispuesta a abrirse completamente al mundo y permitir que su historia resonara, dejando atrás el miedo a ser verdaderamente vista? La decisión estaba tomada, pero su camino se tornaría cada vez más complejo a medida que se acercaba el día crucial. Cada paso que daba la llevaba un poco más cerca de un encuentro final con sus propios fantasmas. Ahora, sin embargo, el tiempo se agotaba y el momento de la verdad se aproximaba. Las sombras de su pasado y los ecos del juicio ajeno estaban a la vuelta de la esquina.
¿podría finalmente despojarse de las capas de miedo y mostrarse por completo? El verdadero desafío de su vida apenas comenzaba. El día de la exhibición llegó como un susurro de luces y sombras. Ana se encontraba frente al espejo, admirando los trazos vibrantes de su arte expuestos detrás de ella. Las obras, cada una un reflejo de su esencia, de las peleas internas, de las inseguridades y de los logros, parecían cobrar vida propia. Bajo la pálida luz del estudio, su corazón latía con fuerza, un recordatorio de que había llegado el momento de hacerse visible. Mientras se dirigía hacia la galería, la ansiedad le oprimía el pecho. Recordaba las palabras de Patricia, las críticas pasadas, todos aquellos momentos que la habían aquejado. No obstante, había un cambio palpable en ella, una determinación renovada que provenía de sus hallazgos con Valentina. Había aprendido que la autenticidad era su mejor armadura, y no permitiría que alguien más la despojara de su verdad. La galería era un bullicio de personas, cada una con miradas curiosas y sonrisas esperanzadoras. Ana sintió que el aire estaba cargado de expectativa. Cuando los primeros visitantes comenzaron a acercarse a sus obras, sintió una oleada de gratitud. Estaba allí, mostrando su arte, su vulnerabilidad, con la esperanza de inspirar a otros a abrazar sus historias. Valentina, a su lado, lucía radiante, un pequeño rayo de luz con una paleta de colores en sus manos. Era evidente que había heredado el don del arte. Ana sonrió, agradeciendo cada momento compartido con su hija. Hoy es un día especial, cariño. No solo vamos a mostrar nuestro arte, vamos a mostrar quiénes somos, le dijo, sintiendo que la conexión entre ambas se fortalecía con cada palabra. La primera reacción de los asistentes a sus pinturas fue abrumadora. La gente se detenía, examinaba cada trazo, se perdía en la belleza de las historias contadas a través de colores y formas. Ana se sintió parte de algo más grande, un espacio de creación y autenticidad compartida. Algunas personas se acercaron a preguntar sobre el proceso detrás de cada pieza, y Ana, sintiéndose cómoda, comenzó a compartir su historia, su lucha por ser madre soltera, sus ansias por ser artista, el viaje de autodescubrimiento que había experimentado. Con cada conversación, Ana notaba cómo su inseguridad se desvanecía. La voz que alguna vez había estado callada florecía. Era testigo del impacto que su historia podía tener, no solo para ella, sino para aquellos que se sentían perdidos en sus propias narrativas. La exhibición no solo era su escaparate, era un espacio de conexión humana. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Patricia hizo su entrada triunfal. La mirada de la mujer, aún cargada de arrogancia, recorrió la sala con desdén. Ana se sintió nerviosa y, sin embargo, una voz interior le recordó su propósito. En lugar de evadirla, decidió enfrentar la situación. Ana se acercó a Patricia, quien había comenzado a intercambiar palabras con algunos visitantes. Hola, Patricia, inició con firmeza. Quiero que sepas que no estoy aquí para competir. Estoy aquí para mostrar quién soy realmente y lo que el arte significa para mí. Cada palabra que pronunció estaba movida por una resolución profunda. Esta era su oportunidad de demostrar que había cambiado. Patricia la miró, sorprendida. No entiendo por qué te expones así, Ana. No temes los comentarios, su tono era más inquisitivo que punzante. Pero esta vez, no había rastro de miedo en la voz de Ana. He aprendido que el verdadero arte se hace desde la autenticidad, desde el corazón. Estoy lista para compartirlo, con todas sus imperfecciones, respondió, sintiéndose empoderada. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía la necesidad de competir ni de justificarse. La mirada de Valentina brillaba con orgullo, y Ana comprendió que su viaje no era solo personal, sino también un legado que construiría para su hija. La tarde avanzó con más visitantes, cada uno compartiendo su interpretación personal de las obras de Ana.
Ella se dio cuenta de que había superado no solo sus propios miedos, sino también había logrado abrir una puerta al entendimiento en su relación con Patricia. Sin embargo, antes de perderse en sus pensamientos, la visión de su hija creció y se volvió la columna vertebral de su determinación. Cuando la noche llegó y la galería comenzó a despejarse, Ana se sintió satisfecha. Había alcanzado una victoria significativa, no solo había expuesto su arte, sino que también había creado un espacio para ser escuchada y comprendida. Valentina se acercó, con pinturas aún en las manos, y murmuró: «Mami, me encanta lo que hiciste hoy. Te vi brillar». Las palabras de su hija resonaron con un peso nuevo, llenando de nuevo su corazón de orgullo. Ana abrazó a Valentina fuerte, sintiendo que juntas podían conquistar cualquier sombra que el pasado les hubiera dejado. La exhibición había sido un éxito, no solo por la cantidad de obras vendidas, sino por el significado que había ganado en su vida. Me di cuenta hoy que el arte puede cambiar el mundo que nos rodea, pero, más importante aún, puede cambiar nuestras vidas, expresó Ana, mirando a Valentina con amor. Cada vez que te atreves a ser tú misma, creas un camino hacia la libertad. Y como si cada palabra hubiera sido un cataclismo, una sonrisa resplandeciente surgió en el rostro de su hija, escenificando una visión de futuro emocionante y llena de posibilidades. Ana había encontrado su voz, su fuerza, y, sobre todo, un sentido renovado de su propósito. Con cada paso hacia adelante, construyó no solo su legado como artista, sino como madre, guiando a su hija hacia la autenticidad con amor y verdad. Había conquistado sus miedos y, sin quererlo, había legado a Valentina una brújula hacia el gran océano del arte y la vida. Mientras avanzaban juntas hacia la salida, un aire nuevo llenaba sus pulmones. Habían crecido, se habían transformado, y ese viaje apenas comenzaba. Ana sonrió, sabiendo que la batalla por ser auténtica continuaría, pero ahora, lo haría con confianza y determinación, y eso, al final, era el verdadero triunfo. El cierre de la exhibición no marcaba un final, sino el inicio de una nueva etapa donde la autenticidad y la expresión personal estaban listas para florecer, sin ataduras, reconociendo siempre el valor de ser fiel a uno mismo. En el rugido del mundo, Ana finalmente se escuchó a sí misma, y eso, sin duda, era la mayor victoria. Nunca más se permitiría ser una sombra. Hoy, si eres parte de esta historia, no olvides que tu voz también importa. Únete a nosotros, suscríbete ahora para seguir descubriendo relatos transformadores como este. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y si conoces a alguien que necesite inspiración, compárteles este video instantáneamente. Recuerda, no esperen ni un segundo más para compartir. Tu respaldo es esencial para continuar trayendo historias de superación personal que resuenen en el corazón.